El ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre, nuestro cuarto segmento, el tema central, el conflicto de los siglos, capítulo 19. Estamos estudiando una profecía significativa. En días pasados vimos la página 322, 323, y hoy estamos por ver la página 324 y 325. Estamos hablando de los elementos bíblicos que llevaron a Guillermo Miller a convencerse de la misión que tenía. El día de ayer estuvimos viendo algunas de estas experiencias, profecías bíblicas que tienen que ver con el tiempo. Cada una de ellas fueron analizadas por Guillermo Miller y lo llevaron a convencerse de que la verdad que estaba registrada, revelada en la palabra de Dios, era para nosotros y teníamos la obligación de hacerla pública. Y eso fue lo que lo llevó a tomar decisiones que se encuentran registradas en la página 324, párrafo 1, con la que terminamos ayer nuestro estudio. Recordemos lo que vimos en esta página el día de ayer. Oremos. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias por su dirección y su presencia en esta programación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Estando completamente convencido, dice Miller, de que toda escritura divinamente inspirada es útil, Mateo, 2 Timoteo 3:16, que en ningún tiempo fue dada por voluntad de hombre, sino que fue escrita por hombres santos inspirados del Espíritu Santo, 2 de Pedro 1:21. Y esto para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, Romanos 15:4. No pude, menos que considerar las partes cronológicas de la Biblia tan pertinentes a la palabra de Dios y tan acreedoras a que las tomáramos en cuenta como cualquier otra parte de las Sagradas Escrituras. Pensé, por consiguiente, que al tratar de comprender lo que Dios en su misericordia había juzgado conveniente revelarnos, yo no tenía derecho para pasar por alto los periodos proféticos. Esta fue la conclusión de Miller con la que terminamos el estudio de ayer. Miller dice, no tengo derecho a pasar por alto los periodos proféticos. Los estudió todos y no tengo que darlos a conocer. Miremos qué sigue diciendo esta página 324 en el segundo párrafo, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, 8 de agosto.
Vamos hasta la página 325, primer párrafo. Comenzamos. La profecía que parecía revelar con la mayor claridad el tiempo del segundo advenimiento era la de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Siguiendo la regla que se había impuesto de dejar que las sagradas escrituras se interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año. Así está registrado en Números 14, 34 y confirmado en Ezequiel 4:6. Vio que el periodo de los 2300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá del fin de la era judaica y que por consiguiente no podía referirse al santuario de aquella economía. Miller acepta la creencia general de que durante la era cristiana la tierra es el santuario y dedujo, por consiguiente, que la purificación del santuario predicha en Daniel 8:14 representaba la purificación de la tierra con fuego en el segundo advenimiento de Cristo. Luego llegó pues a la conclusión de que si se podía encontrar el punto de partida de los 2300 días, sería fácil fijar el tiempo del segundo advenimiento. Así quedaría revelado el tiempo de aquella gran consumación. El tiempo en que concluiría el presente estado de cosas con todo su orgullo y poder, su pompa y su vanidad, su maldad y opresión. El tiempo en que la tierra dejaría de ser maldita, en que la muerte sería destruida y se daría el galardón a los siervos de Dios, a los profetas y santos y a todos los que temen su nombre, el tiempo en que serían destruidos los que destruyen la tierra. Así cerramos el párrafo 2 de la página 324. Miller siguió escudriñando las profecías con más empeño y fervor que nunca, dedicando noches y días enteros al estudio de lo que resultaba entonces de tan inmensa importancia y absorbente interés. En el capítulo 8 de Daniel no pudo encontrar guía para el punto de partida de los 2300 días. Aunque se le mandó que hiciera comprender la visión a Daniel, el ángel Gabriel solo le dio a una explicación parcial. Cuando el profeta vio las terribles persecuciones que sobrevendrían a la iglesia, desfallecieron sus fuerzas físicas. No pudo soportar más y el ángel le dejó por algún tiempo. Daniel quedó sin fuerzas y estuvo enfermo algunos días.
estaba asombrado de la visión. Dice, mas no hubo quien la explicase. Y sin embargo, Dios había mandado a su mensajero. Haz que éste entienda la visión. Esa orden debía ser ejecutada. En obedecimiento a ella, el ángel, poco tiempo después, volvió hacia Daniel diciendo, ahora es salido para hacerte sabio de entendimiento. Entiende pues la palabra y alcanza inteligencia de la visión. Daniel 8, 27, 16 y 9, 22 y 23, versión moderna. Había un punto importante en la visión del capítulo 8 que no había sido explicado, a saber, el que se refería al tiempo, el periodo de los 2300 días. Por consiguiente, el ángel, reanudando su explicación, se espacia en la cuestión del tiempo. Hablando de Guillermo Miller, nos dice el siguiente. Hablando de Guillermo Miller, debemos recordar lo que aparece en la página 318 en cuanto a algunas características que influían en la vida de Guillermo Miller y que fueron determinantes a la hora que Guillermo Miller acepta estudiar y dejar que su vida sea conducida por la palabra de Dios. En la página 318 nos dice, su madre era mujer de verdadera piedad, de modo que durante su infancia estuvo sujeto a influencias religiosas. Sin embargo, siendo aún niño, tuvo trato con deístas, cuya influencia fue reforzada por el hecho de que la mayoría de ellos eran buenos ciudadanos y hombres de disposiciones humanitarias y benévolas. Viviendo como vivían en medio de instituciones cristianas, sus caracteres habían sido moldeados hasta cierto punto por el medio ambiente. Debía a la Biblia las cualidades que les granjeaban respeto y confianza. Y no obstante, tan hermosas dotes se habían malogrado hasta ejercer influencia contra la palabra de Dios. Al rozarse con esos hombres, Miller llegó a adoptar sus opiniones
las interpretaciones corrientes de las Sagradas Escrituras presentaban dificultades que le parecían insuperables, pero como al paso que sus nuevas creencias le hacían rechazar la Biblia, no le ofrecían nada mejor con qué sustituirla. Distaba mucho de estar satisfecho. Sin embargo, conservó esas ideas cerca de 12 años, pero a la edad de 34, el Espíritu Santo obró en su corazón y le hizo sentir su condición de pecador. No hallaba en su creencia anterior seguridad alguna de dicha para más allá de la tumba. El porvenir se le presentaba sombrío y tétrico, refiriéndose años después a los sentimientos que le embargaban en aquel entonces, dijo. Vayamos hasta la página 318, párrafo 2. La cual veremos mañana. Estamos recordando en estas páginas a ver si la tengo aquí. No. Estamos recordando en estas páginas quién era Guillermo Miller. ¿Y por qué? Aquí está. Vamos a terminar con esto. Entonces dijo, el pensar en el aniquilamiento me helaba y me estremecía, y el tener que dar cuenta me parecía extraña destrucción segura para todos. El cielo antojábaseme de bronce sobre mi cabeza y la tierra y hierro debajo de mis pies. La eternidad, ¿qué era? Y la muerte, ¿por qué existía? Cuanto más discurría, tanto más lejos estaba de la demostración. Cuanto más pensaba, tanto más divergentes eran las conclusiones a que llegaban. Traté de no pensar más, pero ya no era dueño de mis pensamientos. Me sentía verdaderamente desgraciado, pero sin saber por qué. Murmuraba y me quejaba, pero no sabía de quién. En la página 319, el primer párrafo continúa diciendo, sabía que algo andaba mal, pero no sabía ni dónde ni cómo encontrar lo correcto y justo. Gemía por lo que hacía sin esperanza. En ese estado permaneció varios meses. De pronto dice, el carácter de un Salvador se grabó hondamente en mi espíritu. Me pareció que bien podía existir un ser tan bueno y compasivo que expiara nuestras transgresiones y nos librara así de sufrir la pena del pecado. Sentí inmediatamente cuán amable había de ser este alguien y me imaginé que podría yo echarme en sus brazos y confiar en su misericordia. Pero surgió la pregunta,
¿Cómo se puede probar la existencia de tal ser? Encontré que fuera de la Biblia no podía obtener prueba alguna de la existencia de semejante Salvador, o siquiera de una existencia justa. Discerní que la Biblia presentaba precisamente un Salvador como el que yo necesitaba, pero no veía cómo un libro no inspirado pudiera desarrollar principios tan perfectamente adaptados a las necesidades de un mundo caído. Me vi obligado a admitir que las Sagradas Escrituras debían ser una revelación de Dios. Llegaron a ser mi deleite y encontré en Jesús un amigo. El Salvador vino a ser para mí el más señalado entre 10,000, y las Escrituras, que antes eran oscuras y contradictorias, se volvieron entonces antorcha a mis pies y luz a mi senda. Mi espíritu estuvo colmado, mi espíritu obtuvo calma y santificación, y satisfacción. Mi espíritu obtuvo calma y satisfacción. Encontré que el Señor Dios era una roca en medio del océano de la vida. La Biblia llegó a ser entonces mi principal objeto de estudio, y puedo decir en verdad que la escudriñaba con gran deleite. Encontré que no se me había dicho nunca ni la mitad de lo que contenía. Me admiraba de que no hubiese visto antes su belleza y magnificencia, y de que hubiese podido rechazarla. En ella encontré revelado todo lo que mi corazón podía desear y un remedio para toda enfermedad del alma. Perdí enteramente el gusto por otra lectura y me apliqué de corazón a adquirir sabiduría de Dios. Amigos, hemos querido recordarte cómo Guillermo Miller llegó a apreciar la palabra de Dios de la manera en que lo hizo, que se convirtió en su guía. No fueron las profecías, no fueron los temas proféticos los que enamoraron a Guillermo Miller. Fue Jesús. Jesús llegó a ser su amigo. Cuando Jesús llegó a ser su amigo, entonces llegó a entender lo que de él decían las profecías. No fue a través de las profecías que conoció a Jesús. Fue a través de Jesús que conoció las profecías. Te espero mañana para que continuemos y descubramos qué es lo que dice las Sagradas Escrituras de Jesús en las profecías, siguiendo el testimonio de Guillermo Miller, El conflicto de los siglos, capítulo 19. Oremos. Una profecía significativa, Señor. Al estudiar y analizar el testimonio de Guillermo Miller, encontramos verdaderamente, oh Señor, el orden de las cosas para poder entender su palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos que primero debemos hacer de Jesús nuestro amigo y luego todo lo demás vendrá por añadidura. Gracias, Señor. Oramos por los que están conectados y por los que se conectarán en el video que queda en las redes sociales. Por Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús y de Seminarios y Tutorías TISO. Amigos, estamos en las redes sociales y usted puede
encontrarnos bajo Seminario Tiso. Quiero recordarles que mañana estaremos otra vez a las 8 de la mañana estudiando la serie El conflicto de los siglos en el tema central de Feliz para siempre. Dios te bendiga. Buenos días. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminario Tiso. Somos mucho más que cursos y clases privados. Estamos en las redes sociales. Gracias por seguir. Bendiciones.